Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a ver un tutorial que de verdad hace bastante falta. Cómo hacer un marco metodológico. Según la guía de la UAC, vamos a empezar con el tipo de investigación. Se debe exponer con claridad qué tipo de estudio se realizará. Ejemplo, estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El primero es el estudio exploratorio, que de hecho la mayoría al final son de este tipo. Se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso. Entonces yo no voy a entrar en profundidad, pero me voy a basar en enfocarme en algo que necesite estudiarse más. Entonces, el mismo Sampieri, el libro de metodología de la investigación, pone ejemplos como este. Bueno, punto de partida para estudiar una enfermedad nueva o un fenómeno astronómico, algo novedoso del que no se vaya a profundizar tanto. Interesante. Vemos otros ejemplos como investigaciones sobre productividad de Elton Mayo en la Western Electric. Entonces, hay muchos alumnos que investigan cosas parecidas a la productividad en la empresa donde trabajan, por ejemplo, o en su universidad, pero son cosas reducidas, exploratorias, no muy profundas, pero que también son válidas. Y otro ejemplo histórico, experimentos iniciales de Pavlov sobre reflejos condicionales. Esta rama de la teoría conductual psicológica no se había expandido casi. Entonces, como precursor, iniciando esos experimentos, bueno, tuvo los primeros avances en sus papers y investigaciones con los perritos y eso. Segundo tipo, estudio descriptivo. Busca especificar propiedades y características importantes de un fenómeno. Características importantes. Y aquí es el detalle, por lo cual muchos metodólogos que me dieron clase a mí, dijo que es como de cuidado a este tipo de, este alcance de estudio, porque normalmente son muchos puntos de vista que yo tengo que tomar en cuenta para de verdad tener un perfil completo, unas características importantes de un fenómeno que yo esté estudiando. Por ejemplo, describir varias empresas de Lima en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización, capacidad de innovación y muchos otros ítems más. Entonces, un nivel de profundidad un tanto interesante. Otros ejemplos, características y propiedades de un conductor eléctrico. Ve que las propiedades es para llenar una tabla grande. Entonces tenemos algo descriptivo de un elemento que siempre ha estado, que sea el níquel, cobre, cromo, pero vamos a entrar en profundidad acerca de sus propiedades. Por ejemplo, número y perfiles de pacientes que atiende un hospital. El perfil puede ser tan completo como puede ser este, para después emprender otras acciones. Estudio correlacional. Busca el grado de asociación entre dos o más variables, conceptos o categorías. Este es uno de mis estudios favoritos, de hecho fue el que yo hice en mi magíster, porque tiene un alcance, vamos a llamarlo nivel 3, y ya empieza a cuantificar asociación entre cosas que nos interesan, ¿ok? Y no es tan difícil tampoco. Entonces, cuantificar la relación entre el tiempo estudiado y las calificaciones obtenidas. Ok, entonces, bueno, yo puedo presentar diagramas, bueno, esquemas donde yo relacione ambas variables y vea qué tan relacionadas están. Ok, yo puedo tener aquí el tiempo estudiado y aquí la calificación. Entonces, gente que estudió poquito tiempo, tuvo poquita calificación, un poquito más de tiempo, más calificación, un poquito más de tiempo, aquí bajó un poquito más de tiempo, aquí tuvo más calificación y tengo un ajuste de puntos ascendente, aunque tenga algunos datos fuera de la secuencia, pero veo que existe relación entre ambas variables. Quizá aquí se ve un poquito obvio, pero en los estudios
A veces examino variables que no sé si de verdad influyen, no sé si de verdad hay relación entre ellas. O expando una variable en varias partes, como vamos a ver próximamente. Ajá, relacionar la productividad con la estabilidad emocional de los empleados, que algunos dicen que no tiene nada que ver, y yo vi un estudio donde se demostraba científicamente que había una correlación positiva. Pero el detalle de aquí es que yo no veo causas y efectos. Yo no sé si la productividad causa que el individuo esté estable emocionalmente o el hecho de que es estable emocionalmente causa que sea más productivo. Puede ser un círculo virtuoso también, pero bueno, por lo menos yo coloco mis conclusiones en cuanto a su relación. Y bueno, el ejemplo aquí, relación entre edad y competencia digital. Esto es lo que yo dije que iba a expandir, porque claro, nuevamente, profe, pero mientras más edad, 60 años con una persona de 20, las competencias van a ir bajando. Bueno, pues resulta que en sus 6 dimensiones, en la dimensión número 2, que es búsqueda y tratamiento de la información, la relación va ligeramente ascendente. Es decir, que las personas con más edad tienen un mejor desempeño en cuanto al orden de la información, el buscar distintas fuentes, la clasificación metódica de los datos en una investigación. Entonces hay muchas formas de examinar una misma variable, que son las competencias digitales, porque estas se dividen en 6 partes diferentes. Y el estudio de nivel 4, que es el estudio explicativo, pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Este también es un ejemplo del Sampieri, que lo voy a dejar ahí en la descripción del video. Es un libro de metodología de la investigación muy, muy bueno de McGraw-Hill, como la Biblia de la investigación. Y está bastante explicado como de forma simple. Entonces, ejemplo acá, determinar si consumir selenio afecta el crecimiento de tumores. Efecto. Yo establezco ahí sí una causa y un efecto, porque yo puedo influir en el consumo de selenio de los pacientes, o puedo, sí, incrementarlo, por ejemplo, y relaciono una relación, y hago una relación causa-efecto entre las dos variables. Otro ejemplo, calidad y diseño ambiental, satisfacción general del espacio y desempeño laboral. Efecto. Entonces el desempeño, qué sé yo, del 1 al 10, y aquí yo coloco, por ejemplo, el tiempo. Entonces tenía un grupo que tenía desempeño más o menos y creció un poquito a través del tiempo, que es el grupo de control. En cambio, yo tuve, por ejemplo, un grupo en el que yo tuvo una mejora en el diseño ambiental o un cambio en el diseño ambiental y tuvieron más desempeño laboral, que fue el grupo experimental. Aquí yo tengo entonces una relación causa-efecto, que puede ser más o menos fuerte, pero tengo diferencias notables entre el grupo experimental y de control. Y bueno, otro ejemplo sería, por ejemplo, indagar razones por las que los votantes se inclinarían por su preferencia con encuestas. No cuestionarios, sino encuestas, donde tú hablas y hablas. Entonces, esta parte de indagar es propia de los estudios cualitativos, que son más de como investigar las percepciones de los individuos. Son cosas muy internas, son estudios que también valen la pena, sobre todo cuando las variables no son claramente medibles, que están muy, muy dispersas. Entonces, ahí tendríamos otra parte del estudio explicativo, explicar el por qué la gente hace lo que hace, de modo no tan numérico, sino más holístico. Según la guía de la UAC, además del tipo de investigación, tenemos el diseño. Aquí, muchachos, bueno, se explica la metodología o forma de validar el conocimiento o aporte a realizar. Este diseño puede ser experimental o no experimental. Dependiendo del tipo de investigación, debe quedar claramente establecidos aspectos tales como hipótesis, dependiendo del tipo. ¿Dónde está? Dependiendo. No todos llevan hipótesis. Especificación de las variables, sujeto, universo y muestra, procedimiento de selección de la muestra, instrumentos de medición aplicado,
el instrumento, con su confiabilidad y validez y el análisis de los datos. Vamos a hablar de qué hablan eso que subrayé ahorita. Primero, estudio no experimental. El investigador solo mide e interpreta las variables, no las manipula. Por ejemplo, relación entre tiempo en redes sociales y rendimiento académico en niños. Bueno, no sé, yo tenga los datos de rendimiento académico de los muchachos y yo les pueda preguntar cuántas horas usan redes sociales al día y lo vean en su celular, en la parte de Instagram donde dice el tiempo del día, por ejemplo. Eso puede ser algo no experimental, porque yo no estoy como influyendo en que ellos vean o no las redes sociales, solamente estoy midiéndolas. Entonces sería algo no experimental. La mayoría de las tesis son así, muchachos, en pregrado, no experimentales. Que tu primer trabajo de investigación sea, vamos a llamarlo como nivel básico. ¿Por qué? Porque está el nivel avanzado, que es la experimentación, el estudio realmente experimental. El investigador controla y manipula las variables independientes. Interesante. Por ejemplo, efectividad de un programa de mindfulness en el rendimiento académico de los niños. Yo puedo tener un grupo de niños, aquí el rendimiento, un grupo de niños que mejoró el rendimiento haciendo lo que siempre se ha hecho como siempre se ha hecho, pero tuvo una sección que tuvo el programa de mindfulness y terminó con mejor rendimiento académico, por ejemplo. Ahí tengo un estudio experimental. Yo no lo recomiendo mucho, primero porque metodológicamente es un poquito más estricto y segundo porque cuando uno está estudiando todavía no tiene quizá tanta influencia sobre un universo, sobre una muestra que uno pueda tomar. Entonces tú estás trabajando, pero tú no puedes poner un programa de, no sé, de Zumba, qué sé yo, para mejorar alguna variable que te interese. No tienes esa influencia. Entonces, normalmente no se da por ahí de buenas a primeras. Variable es una cualidad que puede cambiar y medirse. Sencillo. Tenemos variables independientes que son causas, que si la presión a una probeta, yo presiono, yo controlo esa presión y puede ser la causa de una deformación, por ejemplo. Diario de lectura, puede ser una causa de otras cosas. Y aplicación de una intervención, aplicación o no, como lo vimos ahorita. Entonces vean aquí, grupo de control, grupo experimental. Si a uno le echo bastante agua y a uno no le echo casi, entonces la variable dependiente sería la consecuencia. El número de semillas germinadas diferentes en ambas macetas. O a uno le echo agua y a uno le echo agua más selenio, no sé. Y aquí las plantas crecen más altas. Entonces mi variable dependiente no es la fracción de semillas germinadas, sino la altura de la planta o la altura promedio. Interesante, es la consecuencia de lo que yo tuve en mi experimento. Y variables dependientes, que son los efectos. Por ejemplo, la deformación de la pieza, que yo les dije, o hacerle tracción a la pieza también. La deserción escolar, el dinero ahorrado de una persona u organización, índices de productividad o tiempo de despacho, como fue en este caso. Aquí, antes de una intervención, se tuvo un tiempo de despacho promedio de 4.5 horas. Algunos de 3, 2, 1. Tengo otras mediciones. Este fue un trabajador bueno, tomó el tiempo de cuántas horas se tardaban los despachos en su empresa. Pero después de la intervención, de algo que hicieron un sistema computacional bien interesante, el tiempo se redujo a 2,2 horas. Si hubo algunos que se tardaron más de 3 horas, pero vean dónde está la media y ve cómo varió. Tengo una variación de la media notable. Perfecto. Entonces acá tengo un efecto de mi estudio. Y sería genial esto tener como un grupo de control, es decir, otra empresa, otra sucursal que trabajó como siempre se ha trabajado. Entonces tendría las dos comparaciones.
para ver qué tanto funcionó el sistema que yo hice. Población o universo. Conjunto de casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Aquí yo les paso el ejemplo de la investigación que nosotros hicimos. En Calama y San Felipe, nuestra población fueron estudiantes vespertinos que tuvieran, para ver cuáles fueron, que pertenecieran a la Facultad de Ingeniería, que tuvieran más de 18 años, que tuvieran menos del 60% de inasistencias y que tuviera una participación libre y voluntaria. Entonces, la población fueron 220 alumnos. Entonces la muestra fueron 141. Entonces, mi población es todo esto y la muestra es este subconjunto, ¿ve? Muestra subgrupo de una población. Con 141 personas me es suficiente para tener un nivel de confianza del 95%. Bien. Con un margen de error restante de 5%. ¿Cómo se saca esto? Bueno, son con fórmulas bastante grandes, complejas, pero te puedes sacar acá. Les dejo el link en la descripción del video. Cuestionarios gratuitos disponibles online. Entonces uno selecciona el nivel de confianza, 95-99, dependiendo de lo que uno quiera. Margen de error, población 220 y 141 el tamaño de la muestra. Perfecto. Si yo hubiera seleccionado 99%, me va a dar mucha más gente. Voy a tener que entrevistar a más gente. Entonces, con 95% de confianza es suficiente. O sea, pendiente, muchachos, porque aquí la población, bueno, la población es la población de toda mi ciudad, que son 150.000 personas. Bien. Pero si tú me defines esta población y me tomas una muestra de 15 personas, esto es menos del 0,01%. La población es grande y tomate esto que está aquí. No es representativo, tiene mucho margen de error. Entonces tú tienes que ir picando a estas personas, no picándolas, pues, o sea, seccionándolas, dando características especiales para que, rayo, las personas tienen esta y esta y esta y esta característica, resulta que eran 30. Entonces ya 15 no tiene tanto margen de error, por ejemplo. Instrumento. Muchachos, es, diría yo, que el cuello de botella de las investigaciones, más que el título, de verdad. Bueno, en realidad son esos dos cuellos de botella, el instrumento y el título. Ya cuando tienes esas dos cosas claras, ya la cosa fluye. Entonces, el instrumento, herramienta para medir variables, debe tener validez, es decir, que mide la variable que pretende medir. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Validación por juicio de experto. Se hace consulta a varias personas con maestría o doctorado que aporten su opinión acerca de si la encuesta esté bien estructurada, la encuesta o cuestionario. Vean aquí un ejemplo de una investigación real. Matriz de validación. Vean que la variable es el aprendizaje significativo, que tiene varias dimensiones. El desarrollo personal, el conocimiento y otra ahí. Ve que no es puro conocimiento, también es desarrollo personal. Entonces cada dimensión tiene dos indicadores y cada indicador tiene sus ítems que se les va a preguntar a la persona. Entonces, por ejemplo, mira, tienes una actitud de superación en el aprendizaje. Mira, totalmente de acuerdo, respondería la persona. Entonces se tiene una escala de que está o totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo con 5 eslabones intermedios. Muy bien. Variable, dimensión, indicador e ítems. Todos tienen que estar relacionados para que tú de verdad estés midiendo lo que pretendes medir, que es el aprendizaje significativo. Entonces la matriz de validación tú se la das al experto, ve la respuesta y ve los criterios de evaluación. Mira, la variable se relaciona con la dimensión. Sí. La dimensión se relaciona con el indicador.
Sí. ¿El indicador se relaciona con el ítem? Sí. ¿El ítem con las opciones disponibles de respuesta? Sí. Tiene que estar todo en sí para que tenga una buena validez por el panel de expertos. A veces de estas cuestiones salen como ítems retirados, por ejemplo. Entonces, bueno, se reconsidera y hasta que haya un buen índice de felicidad o un buen promedio en las respuestas obtenidas, yo voy a tener un instrumento validado. Ajá, además de validez, debe tener confiabilidad o fiabilidad que produce resultados consistentes y coherentes. Consistentes. Por eso se le dice también repetibilidad o precisión, pero repetibilidad es más memorizable. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace una prueba piloto y se calcula el coeficiente alfa de Cronbach, que es el que cuantifica cuánto se relacionan las variables entre sí. Profe, ¿cómo es esto de repetibilidad? Bueno, imagínense, repetibilidad, acuérdense que es fiabilidad. Entonces, imagínense un instrumento que es fiable, pero no es válido. Por ejemplo, yo me peso en una balanza, eso, hasta con dibujo le salió el tutorial, caramba. Ajá, entonces resulta que la balanza me aporta, 85 kilos. Después me he hecho 85. Me mido otra vez y dice 85. Muy bien, tiene datos repetibles. Es consistente, pero resulta que el target era que yo pesaba 83 kilos. Caramba, entonces siempre se equivocó. O sea, fue repetible, fue consistente, pero siempre se equivocó de la misma forma. Entonces es fiable, pero no es válido. Entonces, el hecho de que sea válido es que se aproxima a lo que de verdad pretende medir. Y yo requiero que me mida algo cercano a mis 83 kilos y que yo mida otra vez y sea consistente. No que mida 83 y después me mida 90, después me mida 70, no. Tiene que ser las dos cosas. Por eso se piden ambas pruebas. El coeficiente alfa de Cronbach, muchachos, se calcula por medio de programas estadísticos, que si es CPCS, hay tutoriales y cada año sale como formas más fáciles de calcular este tipo de coeficiente. Yo he visto alumnos de pregrado que lo han calculado y ya, con una buena prueba piloto se hace. Aquí un mini secreto, o sea, no le vayan a decir a nadie, pero bueno, yo he visto estudios, por ejemplo, que le van a pegar el instrumento a 2.000 personas y hacen la prueba piloto con, qué sé yo, 30. Muy bien. Pero hay estudios con poblaciones más pequeñas que son 40 personas y la prueba piloto son esas mismas 40 personas. Entonces, lo que hago es un instrumento ya validado, ya bien hecho, y en la prueba piloto yo aprovecho y calculo el coeficiente alfa de Cronbach. Y me reafirmo de que debe estar bueno, debería estar bueno. Si está malo, tengo que repetir el procedimiento. Por eso aquí sí se hace prueba piloto para ir con todo a las 2.000 personas. Pero cuando son muestras chiquitas, la misma prueba piloto yo he visto en las metodologías que, ajá, pillines, la misma prueba piloto fue el mismo experimento. Entonces, eso también muchas veces se hace. Entonces, el alfa de Cronbach tiene que ser entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1, mejor. Normalmente 0,9 por ahí. Ajá, hipótesis. Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables, de relación. Entonces, en los estudios exploratorios, que son la mayoría de las tesis de pregrado, no aplica hipótesis. En los estudios descriptivos, es muy raro que aplique hipótesis. Muy, muy raro. En los demás, sí, en los dos que vamos a ver. Por ejemplo, en el correlacional, yo puedo tener una hipótesis así. Ah, bueno, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplir. Ah, bueno, estudio correlacional y yo estimo la relación que voy a tener entre ellas.
Ven que no hay flechas. Yo no sé si la motivación incrementa mi nivel de variedad, de desafío, de incertidumbre, de reto, o mi variedad incrementa mi motivación. Pero sé que las dos están relacionadas. La otra sería la hipótesis causal, la parte de estudios explicativos. Bueno, la cohesión en un grupo sometido a una dinámica, una intervención, un experimento que yo haga, determina la eficacia de este para alcanzar sus metas. Ve que es un estudio explicativo. Entonces, muy bien, yo tengo aquí número de metas, aquí en porcentaje, aquí 100, 50, 0. El tiempo. Entonces aquí un grupo de control que incrementó sus metas, pero tengo un grupo experimental que se sometió a una dinámica especial y, bueno, incrementó su porcentaje de metas cumplidas. ¿Ves? Entonces yo infiero que esta es una causa y este es un efecto. Y aquí les dejo un ejemplo que está en el Sampieri, en un caso extremo que un estudio descriptivo tenga hipótesis. Bueno, el índice delictivo para el siguiente semestre será menor a un delito por cada 1000 habitantes. Ve que entonces cuando yo estoy haciendo un estudio descriptivo de un censo muy, muy grande de personas, por ejemplo, muy completo, yo puedo hacer alguna predicción. ¿Sería ese caso válido una hipótesis? Pero muy rebuscado. Vamos a ir finalizando con un ejemplo. El mismo trabajo que les coloqué para lo del marco teórico, vamos a hojearlo en la parte metodológica. Relación entre competencias digitales y edad en estudiantes trabajadores universitarios. El título general, vamos a ver acá. Ojo, en las tesis, normalmente, trabajadores universitarios, estudiantes, pero de la UAC, sede Calama, Chile, 2023. El título en las tesis, muchachos, son más largos. Por ejemplo, este es un título de paper ya como más profesional, por si acaso. Es normal que el título sea más específico. De hecho, es requerido, es bueno. Por si acaso, para cuando vayan a crear su título. Metodología. Bien que aquí especificamos una investigación de tipo cuantitativa, datos medibles por medio de números, correlacional, como ya fuimos trabajando, de campo, no voy a entrar mucho en detalle, igual ustedes en pregrado le van a pedir que sea experimental o no experimental, correlacional. Y bueno, cuantitativa no está de más nombrar. Y con una medición transeccional. Eso quiere decir que fue una sola medición y no varias a través del tiempo. Eso es todo. Pero hasta que le van a pedir esto. Instrumento. Vean acá como hice yo en mi tesis, muchachos. Instrumento. Bueno, se utilizó la encuesta de acceso abierto, CEDAES, validada, ya validada, con 6 dimensiones y 44 ítems, según Gutiérrez y otros investigadores. Entonces hay revistas de acceso abierto gratuitas que tienen ya instrumentos realizados. Hay algunas que dicen que, mira, tienes que pedir permiso mandando un correo por lo menos, pero sí se puede ya tomar instrumentos que ya están validados. Entonces te ahorras mucho, no reinventas el agua tibia y que tu primer óleo no sea la Mona Lisa, primero empieza con una cosa que te haga ir creciendo gradualmente. O sea, aquí yo me ahorré muchísimo, de verdad. Validez. ¿Cómo hicieron ellos la validez? Bueno, hicieron también prueba piloto, como con muchísimos alumnos. El índice de adecuación muestreal Kaiser-Meyer-Olkin obtuvo un valor de 0.97. Mientras más cercano a 1, mejor, indicando una correcta adecuación de los datos. Honestamente, yo les voy a ser sinceros, este tipo de índices sobrepasa la profundidad de una tesis de pregrado. Pero como ya la revista me tiene este análisis, eso es parte de mi investigación y ya está validada. Entonces ellos lo que hicieron fue una prueba piloto y después aplicarle este índice para ver qué tan buena salió dicha prueba. Entonces, en Google Académico o en algún buscador científico, ustedes coloquen diseño y validación de un instrumento
no sé, para medir, no sé, motivación, claridad emocional, tal cosa, que los hay. Entonces, la prueba de felicidad de Bartlett resultó significativa con un chi cuadrado mayor a 60.000, 946 grados de libertad y un P menor a 0.0001. Mientras más pequeño el valor de P, mejor. Esto habla de cuán significativos son los datos obtenidos. No voy a entrar mucho en detalle, pero esto ya lo incluye el instrumento, por ejemplo, indicando así un buen ajuste del modelo. Ok. Fiabilidad. La consistencia interna del total del cuestionario es satisfactoria. 0.96 de alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach casi me da 1. Perfecto, da un alfa bastante grande, entonces la fiabilidad estuvo genial. Si es un instrumento con buena repetibilidad, indicando así una correlación muy alta, según estos investigadores. Ve, ya están como en una especie de ilustración en nuestra PPT de tesis, colocamos pruebas de las, colocamos como evidencia de las pruebas de fiabilidad y validez. Genial, muchachos, se ahorra muchísimo. Ojo, yo no puedo agarrar esto y ponerme a quitarle ítems. No puedo, pues. Entonces, pendiente, el instrumento no se modifica a voluntad. Lo que puedo quizás es como pegarle otros datos que yo pregunte, que si fecha de nacimiento, cosas así, pero aparte, por si acaso. Pero cambiarlo si no lo puedo hacer. La población, ya esto se los compartí, lo de los 220 alumnos, 141 personas. A nivel estadístico, para una muestra, para estudios cuantitativos, con números, gráficas, índices, para pregrado, lo que normalmente se espera es más de 30, como entre 30 y 100 personas está bien. Esos son muy buenos números. Si usted entrevista a 5 personitas nada más y pretende un estudio cuantitativo, puede tener demasiado error o la población está muy mal definida. Entonces, este tipo de muestras, muchachos, estos números serían respetables para una tesis de pregrado. Para posgrado, normalmente es que si no 100, 200. Por eso yo agarré 141. Bueno, nosotros agarramos. Interesante. Pero si me voy a un estudio cualitativo, que son más textos, que es más para la parte humanística, a veces con, no sé, de 3 a 10 personas, hay estudios que se sacan así. Y ya, porque son, no sé, entrevisto a 7 personas, pero son unas entrevistas de páginas y páginas y páginas y páginas, que yo he visto en psicología laboral, por ejemplo. Eso también se hace. Consentimiento informado debe tener la encuesta, cuánto más o menos va a durar, cuántos minutos, los nombres de los investigadores, decir que es voluntaria y anónima y resumen de los objetivos. ¿Qué se quiere hacer con la información? Ok, vean que aquí se resalta que es anónimo. Si no hace falta los nombres de los que intervienen, no los pregunten, muchachos, porque a veces preguntas sobre productividad de una empresa, si pongo mi nombre, van a saber que no soy perfecto, entonces mejor pongo todo 10. Entonces, no es líder. Y bueno, ética de la investigación, cómo almacenan los datos, que no existe conflictos de intereses, no es un tema controversial, no existe sesgo previo, es de libre participación y anonimato de los participantes. Esto hasta en los papers se resalta, aunque sea en un parrafito. Entonces no está mal incluirlo en su investigación. Y ya. Entonces, esto fue lo que quería afrontar con la parte del marco metodológico, muchachos. Para la tesina aplica prácticamente lo mismo. Quizá una de las diferencias fundamentales es la longitud total del trabajo, que para una tesis se espera aproximadamente 100 páginas. Para una tesina pueden investigar ustedes mismos, es mucho menos de la mitad, como unas, no sé, 30, 50 páginas, una cosa así. Claro, tienen igual el método científico, tienen estas características prácticamente las mismas, pero normalmente la tesis es un poco más de profundidad y extensión.
Lo que no quiere decir que hay papers. Yo he visto papers, muchachos, de 9 páginas que son más profundos que esto que ven aquí. Porque los papers son publicados en revistas científicas que te cobran por página. Entonces la gente resume y sintetiza muy, muy bien. Entonces no vayan a creer que porque son menos páginas es que, bueno, entonces voy a hacer la cosa ahí más o menos. No, igual muchachos, somos investigadores, somos ingenieros, somos profesionales. Así que bueno, hay que comportarnos como tal. Tenemos que ser dignos del llamado al que Dios nos convocó, como decía San Pablo. Listo, muchachones. Entonces, espero que les haya gustado el tutorial y bueno, nos vemos en la universidad. Hasta luego.